Marco Aurelio, el sabio filósofo emperador de Roma, lo estábamos analizando en el pasado bloque. La idea es también redondear un poco cuál era su pensamiento de esas cosas tan importantes en la vida, como el miedo a la muerte, como la relación con las demás personas, los abusos de la retórica y también lo que para él significa la virtud. En ese sentido, hay un libro muy interesante de Marco Aurelio que se llama Las Meditaciones. La idea en este bloque es analizar un poco ese libro y las premisas que allí se plantean, pero antes quiero leerles cómo define Nat Geo a Marco Aurelio, el emperador sabio. Dice así: la muerte de Antonio Pío se produjo el día 7 de marzo del año 161. Poco después se le divinizó y su puesto fue ocupado sin el menor contratiempo por Marco Aurelio, que había sido asociado al poder desde muy pronto. Sin embargo, resultó sorprendente que Marco Aurelio se negara a aceptar el gobierno si el Senado no nombraba junto a él a su hermano adoptivo Lucio Vero. Finalmente, se les concedieron a ambos los mismos títulos, en especial el de Augusto. De hecho, aunque se reservó el puesto de pontífice máximo y siempre ejerció el mando, Marco Aurelio consiguió de esta forma que el gobierno del imperio por primera vez se asumiera de manera colegiada. El reinado del nuevo César estuvo marcado por su adopción de la filosofía estoica, gracias a su obra conocida con el nombre de Meditaciones. Se cuenta con un documento único para comprender el pensamiento íntimo de este gran personaje. El sometimiento a la regla estoica que transpira en ese opúsculo lo llevó a intentar huir de las pleitesías y alabanzas extremas de la corte y a concebir la idea de un Estado basado en la equidad y la libertad de expresión y de una realeza que honre por encima de todo la libertad de sus súbditos. Asimismo, le inculcó la necesidad de cumplir con su obligación anteponiéndola a sus inclinaciones como individuo. Parece que el gobierno del imperio fue para él una carga impuesta por su nacimiento. Los ideales y el código de comportamiento humano, y también como emperador, que se desprenden de su posicionamiento estoico, aparecen claramente reflejados en una de las reflexiones más conocidas de su obra. Entre comillas, mantente por tanto sencillo, bueno, puro, respetable, sin arrogancia, amigo de lo justo, piadoso, benévolo, afable, firme en el cumplimiento del deber. El modo de actuar de Marco Aurelio estuvo sin duda marcado por estos elevados principios filosóficos que se aprecian en la forma entregada en la que se aplicó al gobierno del imperio, sobre todo en el cuidado de las ciudades y en el tratamiento exquisito que dispensó al Senado. Quizás también como consecuencia de la adopción de estos ideales en la administración del Estado, el mandato de este emperador tiene más características continuistas que innovadoras, como lo prueba el hecho de que el proceso de centralización del poder que definió los reinados anteriores se acelerara bajo su principado. La burocracia imperial aumentó de forma considerable y el Estado siguió sumando parcelas de poder e interviniendo en asuntos en los que tradicionalmente
no se había implicado anteriormente. Un ejemplo lo constituye la recuperación de la dimisión administrativa de Italia, que había llevado a cabo Adriano. Prestó también gran atención a la misión energética del príncipe, a la que tanta importancia habían dado todos sus antecesores. Llevó a cabo significativas larguezas con el pueblo, como la entrega de 7 donaciones y la institución de 2 nuevos programas alimentarios, uno en conmemoración del matrimonio de Lucio Vero con su hija y otro en honor de su difunta esposa. Asimismo, intentó dar respuesta a una terrible epidemia de peste que asoló el imperio durante su mandato con la creación de un programa para el cuidado de los niños huérfanos. Además, siguiendo el ejemplo de Trajano y Adriano, canceló todas las deudas al fisco de los últimos 46 años, cuyos registros se quemaron públicamente en el foro, y continuó con la política de los anteriores emperadores de favorecer con medidas legislativas la actividad de navicularios y transportistas de trigo y aceite en el marco del servicio de la Anona. Con este fin, procuró favorecer las inversiones en el mundo del transporte de quienes disponían de capitales, al tiempo que se limitaba a las excepciones tributarias y las inmunidades en la práctica de la política local. También ayudó a ciudades como Esmirna, que sufrió un devastador terremoto, y asignó administradores, curatores, como habían hecho otros emperadores con anterioridad, a las que tuvieron problemas, sobre todo económicos. Aquí vemos la gran gestión que hizo Marco Aurelio como filósofo o emperador, a pesar de las guerras párticas, a pesar de la guerra marcomana. Su reinado estuvo acompañado de grandes gestas que lo hace quedar como uno de los emperadores más admirados de Roma, y también es muy interesante la historia de amor que tiene con su esposa Faustina la Menor. Y obviamente esa imagen grandilocuente del emperador Marco Aurelio ha sido premiada en los relieves, en la simbología. Aquí podemos ver perfectamente cómo lo representaban en imágenes a este admirado emperador romano, y también es muy interesante ver que con él y con Cómodo finaliza una era próspera para Roma en términos de gobiernos que fueron justos, más allá de que eran imperialistas porque tenían que seguir en guerras para mantener el imperio. Internamente fueron gobiernos que tienen muy poco que cuestionárseles. Para pasar de Marco Aurelio a Cómodo, quiero que analicemos un rato algunas ideas que plantea este filósofo emperador en su libro primero de las Meditaciones. Escuchemos. El no mostrar un carácter irascible en las explicaciones, el haber visto a un hombre que claramente consideraba como la más ínfima de sus cualidades la experiencia y la diligencia en transmitir las explicaciones teóricas, el haber aprendido cómo hay que aceptar los aparentes favores de los amigos sin dejarse sobornar por ellos ni rechazarlos sin tacto. 9. De sexto, la benevolencia, el proyecto de vivir conforme a la naturaleza, la dignidad sin afectación, el atender a los amigos con solicitud, la tolerancia con los ignorantes y con los que opinan sin reflexionar, la armonía con todos de manera que su trato era más agradable que cualquier adulación. Y ahí quiero que profundicemos una idea de Marco Aurelio, ese tema de la tolerancia con los ignorantes. De cierta manera es algo paradójico,
Porque, o sea, si yo trato de ignorante a otra persona, en ese sentido, la puedo estar ofendiendo, porque mucha gente toma el concepto de ignorancia como malo, pero igual, si uno se devuelve a la filosofía griega, particularmente al pensamiento de Sócrates, se da cuenta que la ignorancia no es algo malo. La ignorancia es una oportunidad que tenemos de conocer. Y la ignorancia es el primer paso para el conocimiento significativo. Pero acá vemos que Marco Aurelio le da un tratamiento bastante ambiguo al tema de la ignorancia, porque el hombre sí la plantea en términos un tanto despectivos, en tanto que hay que tolerar a los ignorantes. Y de entrada es algo positivo, porque no se trata mal a los ignorantes, pero se ve a los ignorantes como inferiores. Y ahí hay un dilema bastante interesante, porque unas personas ignoran unas cosas, otros ignoran otras, y por eso mismo yo me atrevería a decir que sería más bien tolerar a los que sean imprudentes, porque el problema de la ignorancia no es la ignorancia en sí misma, sino es cuando la ignorancia nos hace personas imprudentes al hablar de un tema que no conocemos y que por ende metemos fácilmente la pata. Escuchemos otras reflexiones de las meditaciones de Marco Aurelio. Y le tenían en aquel preciso momento el máximo respeto. La capacidad de descubrir con método inductivo y ordenado los principios necesarios para la vida. El no haber dado nunca la impresión de cólera ni de ninguna otra pasión. Acá hay dos reflexiones muy interesantes. Marco Aurelio es un prepositivista. No digamos que es un protopositivista porque tampoco hasta allá, pero sí digo que es un prepositivista porque él resalta el método inductivo como un método de razonamiento más importante que el método deductivo. Se sabe que el deductivo parte de la premisa mayor, a partir de ahí se plantea la premisa menor y de la unión de ambas sale la conclusión. En el método inductivo es al revés, se parte de la premisa menor, luego se sigue con una premisa mayor y se llega a la conclusión, que sería la regla. En ese sentido, él parte de la base que hay que ir de lo pequeño a lo grande, y lo más pequeño sería uno mismo. Por eso en esta filosofía estoica es muy importante el examen de conciencia, que es un ejercicio introspectivo que configura lo que se podría llamar en otros términos el mandala. Es partir de nosotros mismos para poder comprender la globalidad, que serían las demás personas y los otros seres vivos que nos rodean también. En ese sentido, Marco Aurelio está proponiendo algo muy curioso que vale la pena discutir, de si es mejor conocer de lo pequeño a lo grande o de lo grande a lo pequeño, o si es también importante conocer a partir de conclusiones, sacar de allí reglas y resolver los casos, que sería el método abductivo. Y ese sistema de pensamiento, que se puede llamar prepositivista, también es interesante analizarlo en el sentido de por qué los estoicos tendían a basarse en ese método de razonamiento. Precisamente porque los estoicos partían bastante del sujeto, de la moral interna y del ascetismo, que es la separación del sujeto de los placeres de la carne. Escuchemos más reflexiones. Antes bien, el ser el menos afectado por las pasiones y a la vez el que ama más entrañablemente a los hombres. El segundo aspecto que vale resaltar ahí es el tema de las pasiones. Y eso es lo que más hacía debatir
a estoicos y a epicúreos, que los epicúreos consideran que hay que gozar de las pasiones, de los placeres, del hedonismo, que hay que buscar una vida hedonista. Por el contrario, los estoicos consideran que hay que huirle a las pasiones, hay que evitar las pasiones, hay que evitar los enamoramientos, porque entre menos nos enamoremos, menos sufrimos. En ese sentido, la filosofía budista se parece un poco a la filosofía estoica, en tratar de manejar un desapego y sobre todo tener muy controladas las pasiones. Básicamente, quienes llevan una vida muy ascética, muy estoica, terminan convirtiéndose en monjes, en sacerdotes, en personas castas, inmaculadas, pero muchas veces reprimir tanto la sexualidad, reprimir tanto las pasiones puede resultar contraproducente, porque uno puede convertirse en alguien más neurótico, más histérico. Y siempre he creído en el equilibrio entre esta contradicción de epicúreos y estoicos, es decir, controlar las pasiones pero tampoco eliminarlas del todo. El elogio sin estridencias, el saber polifacético sin alardes. 10 de Alejandro el Gramático. La aversión a criticar, el no reprender con injurias a los que nos han proferido un barbarismo, solecismo o sonido mal pronunciado, sino proclamar con destreza el término preciso que debía ser pronunciado en forma de respuesta o de ratificación o de una consideración en común sobre el tema mismo, no sobre la expresión gramatical o por medio de cualquier otra sugerencia ocasional y apropiada. 11. De frontón, el haberme detenido a pensar cómo es la envidia, la astucia y la hipocresía propia del tirano, y que en general los que entre nosotros son llamados eupátridas son, en cierto modo, incapaces de afecto. 12. De Alejandro el Platónico, el no decir a alguien muchas veces y sin necesidad o escribirle por carta, estoy ocupado, y no rechazar de este modo sistemáticamente las obligaciones que imponen las relaciones sociales, pretextando excesivas ocupaciones. 3. Este tema también vale la pena profundizarlo. La cordialidad y la comunicación asertiva, especialmente decirle a la otra persona de manera educada que no tengo tiempo para X actividad o para compartir determinado espacio, es algo bastante antiguo que uno también lo puede encontrar en el Tao Te Ching de Lao Tse, que es básicamente saberse comportarse en una situación, ser prudente. Pero esta reflexión que hacía aquí Marco Aurelio encaja perfectamente en este momento de la historia, en el siglo XXI, en donde cada vez tenemos menos tiempo, cada vez tenemos más trabajos, más estudios, más ocupaciones. La vida escolar ya empieza más temprano, la vida escolar ya termina más tarde. Desde los 6 meses de vida ya reciben bebés en los jardines. Y hay personas que gastan toda su vida en la academia. Empiezan con la carrera profesional, siguen con las especializaciones, con las maestrías, con los doctorados, con los postdoctorados, y siguen haciendo más postdoctorados y mueren en la vida académica. Y vivir tanto en la vida académica tiene sus pros y sus contras. Entre los pros,
que la persona hace lo que le gusta y que la persona se titula y todo. Pero el contra es básicamente que ese tiempo que se dedica a la academia es un tiempo que se deja de dedicar a la familia, a la pareja, a las amistades y demás. Por eso es muy interesante llegar a ese equilibrio que también han hablado algunos estoicos, que a veces pareciera que solo se queda en la teoría lo del equilibrio, porque a veces pareciera que les interesaba más la virtud que el placer. Pero siempre he dicho que es importante encontrar el justo medio, como decían los antiguos taoístas, entre la virtud y el placer. Ese decálogo, el no dar poca importancia a la queja de un amigo, aunque casualmente fuera infundada, sino intentar consolidar la relación habitual. El elogio cordial a los maestros, como se recuerda que lo hacía Domicio y Atenódoto, el amor verdadero por los hijos. 14. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y la justicia, el haber conocido, gracias a él, a Traseas, Elvidio, Catón, Dion, Bruto, el haber concebido la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad de expresión igual para todos, y de una realeza que honra y respeta por encima de todo la libertad de sus súbditos. Permítanme reírme de este principio, o sea, eso no tiene lógica. ¿Cómo así que la igualdad ante la ley? ¿Cómo así que respetar la libertad de los súbditos? O sea, son libres pero son mis súbditos. O sea, eso no tiene lógica. O sea, sería más lógico decir, vamos a eliminar a los súbditos y vamos a hacerlos iguales ante la ley. Entonces, miren que es muy charro porque se predica una cosa pero se contradice y la realidad muestra otra. Esto me recuerda lo que decía Robespierre en plena Revolución Francesa, que los revolucionarios franceses estamos obligados a ser libres. Hombre, Robespierre, pero si estamos obligados a ser libres, no somos libres. Y si por no querer ser libres nos matan, no somos libres. Y si por ser sospechosos de conspirar contra la Revolución Francesa nos matan, no somos libres. Miren que esa doble moral es muy común y realmente ahí es cuando se requiere un pensamiento crítico de la historia y de la filosofía para no tragar entero. Más allá de que estos tipos eran brillantes y que fueron bien valorados por la historiografía, como Trajano, como Adriano, como Antonino Pío, como Marco Aurelio, también tenían sus lunares, como no darse cuenta que su sabiduría no alcanzó para abolir la esclavitud, para abolir esas diferencias tan grandes que había entre patricios y plebeyos en la antigua Roma. Y nada más este prejuicio que encontramos acá en el libro primero de las Meditaciones nos demuestra que esto aplica perfectamente para esa sociedad que estamos conociendo y experimentando en el siglo XXI. Una sociedad, entre comillas, posmoderna, con unas profundas contradicciones, en donde dicen que somos ciudadanos, con derechos y con deberes, y que somos iguales ante la ley, pero vemos que a los ricos y a los politiqueros les dan casa por cárcel, y que a los de Ruana, que a los pobres, les caen con todo el peso de la ley. Pero se sigue manteniendo ese discurso hipócrita, y yo por eso hoy quise aplicar este método de la dialéctica pasado-presente de Jacques Le Goff, para que ustedes vean que esas contradicciones que tenían los sabios gobernantes de esa época romana no están muy lejos
de las contradicciones que en este momento encontramos en el mundo de hoy, en donde realmente sigue habiendo ese discurso de hipocresía, ese discurso de los aparentes derechos humanos, de la equidad, de la igualdad ante la ley, esa retórica que se queda en el papel de una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Eso suena muy bonito, pero vaya y llévelo a la práctica y va a ver que no es tan sencillo, porque estamos en un mundo muy desigual. Como ha mostrado el economista Thomas Piketty, el mundo es más desigual que hace 100 años y estamos llegando a la época más desigual del mundo paulatinamente. La época más desigual del mundo, según los estudios de Piketty, fue en el siglo XVIII, cuando estalló la Revolución Francesa, cuando la riqueza se concentró totalmente en el 3% de la población. Y después de una época que fue muy igual pero muy violenta, como la época de las guerras mundiales y la Guerra Fría, estamos llegando a otra época en donde los recursos se concentran en pocas manos, y por eso hoy más que nunca es importante que nos preguntemos si eso tan bonito que dice la teoría realmente se lleva a la práctica. Y con esto quiero rematar este capítulo de Marco Aurelio, el sabio filósofo, que también tenía sus errores, sus contradicciones, sus incoherencias. Y ahora vamos a rematar la clase de hoy hablando de Cómodo, el